La Tecnología, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con ganas de cerrar temporada, séptima temporada, y hoy vamos a meternos en un tema que después de 7 temporadas no habíamos tocado, que es el del mundo académico. Es gracioso porque grabamos desde aquí desde hace 7 temporadas y no nos metemos en la propia casa, ¿no? Como quien dice. Somos unos tristes, así que como era un debe, pues vamos a resolverlo y nos vamos así un poquito más tranquilos para hacer la temporada. Sí, vamos tan tranquilos que hemos recorrido al final del pasillo y no hemos venido aquí a grabar, ¿sabes? O sea, imagínate el tema. Y no lo hemos hecho porque se nos haya caído nadie a última hora, no. Estaba dentro de la agenda y creo que era algo interesante. Exactamente. Así que vamos a intentar descubrir ese personaje que tenemos hoy, ¿no? Venga, vamos a echarlo. En este capítulo nos lanzamos de cabeza al mundo académico y para ello hoy pues, nos acompaña Antonio Ruiz, catedrático del área de lenguaje y sistemas informáticos de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Fran. Hola, muy buenas. Pues vamos, a pesar de todo te veo hasta con cierto miedo al micrófono. A pesar de que tu trabajo estás acostumbrado a hablar, evidentemente. Sí, pero no delante de un micrófono y además tan próximo. Una experiencia nueva, pero sí. Oliendo la esponja, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues siempre empezamos con una pregunta culinaria, ¿no? Exacto. Y en este caso, además, me la has puesto hoy a huevo. ¿Cómo se prepara un buen salmorejo, Antonio? ¿O un gazpacho de categoría? Porque yo sé que tú eres más de salmorejo que de gazpacho. Ah, wow. ¿Qué significa un buen salmorejo? Desde que apareció la Thermomix ya se ha perdido gran parte de la gracia, porque ya, digamos, siempre si utiliza los mismos ingredientes salen con los mismos sabores. Ya es tan fácil medirlo todo. Para mí el secreto del salmorejo y del gazpacho, cuando lo haces sin Thermomix, lo haces de la manera manual, es que utilices esos dos principios básicos que tienen las madres, ¿no? La cantidad de sal y de aceite, pues la que admita, y si te estás pasando, pues eso de vamos a rectificar sobre la marcha. Entonces yo creo que ante todo es tener buenos ingredientes. Con unos buenos ingredientes realmente sale. Es muy difícil meter la pata con el gazpacho o el salmorejo, ¿no? Nada, a partir de ahora tomates premium o cosas así para que el gazpacho o el salmorejo salga de arte, ¿sabes? O cultivar tus propios tomates, que ahí es donde está el futuro. Ya, totalmente, bueno, sí. Tú sabes, para los niños pequeños el mayor problema que tiene el salmorejo, bueno, sobre todo el gazpacho, son las mijitas que se te quedan del pellejo del tomate o del pimiento, que lo tienes que pasar por el chino y un latazo. Eso la Thermomix te lo deja. Claro. Ya he perdido la gracia, ya no es tan complicado. Finísimo todo y demás. Sí, son todos iguales ya. Es lo que tiene la tecnología. Yo tengo una en casa, pero decía que era una batidora que calentaba. Que yo teniendo batidora y teniendo una llama que... ¿no? Pero hay cosas que evidentemente, bueno, tienen su punto. Sí, además las últimas Thermomix lo hacen ya para tontos, de buen rollo, ¿sabes? Porque ya todo ya con su Android metido y tal y ya, en fin... Bienvenido a las casas inteligentes. Efectivamente. Bueno, ya que hemos estirado un poquito los brazos, que Antonio se ha relajado, se ha visto ahí cocinando a la antigua usanza, ¿no? Vamos con una pregunta que parece un poco de progrullo. Tú, Fran, me estabas diciendo, ¿y esto lo vamos a preguntar? ¿Really? ¿De verdad? Sí. Oye, Antonio, ¿y a qué se dedica un catedrático en la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla? Buena pregunta. Me la tenías que haber dicho un poquito antes. Pues la verdad que a muchas cosas, ¿no? Para mí, desde que conseguí la cátedra hace justamente 3 años y un día, suena como las condenas, ¿no? Realmente no ha habido, digamos, una tónica regular. Prácticamente, digamos, quizás es que no soy un catedrático al uso,
Y, digamos, son muchas las actividades que están saliendo en los últimos meses aquí en nuestra escuela que me obligan a estar cambiando de contexto continuamente. Quizás lo que menos hace un catedrático, lo que menos le ocupa es dar las clases. Sí, en cambio, lo que es la preparación de esas clases y preparar los contenidos que se tienen que dar dentro de, digamos, de una titulación en su conjunto, pero realmente lo que hago fundamentalmente en mi caso concreto es llevar el día a día de un grupo de investigación bastante numeroso, con personas con muchísima iniciativa, y entonces es intentar no estropear lo que todas esas personas con su buen hacer hacen, ¿no? Hay una expresión en inglés que es muy simpática, se llama herding cats, que hay de hecho un vídeo por ahí bastante bueno sobre la sensación que tienen algunos responsables de proyectos cuando empiezan a hablarle a su equipo para explicar la expresión de herding cats. Recomiendo para que la veáis en Google, está fantástica, y realmente en español es muy difícil traducirlo, pero vendría a ser algo así, esa sensación que tienes cuando estás intentando que la gente te escuche y te haga caso y cada uno hace lo que le da la gana y ve oportuno. Entonces parece que mandan mucho pero no mandan nada, ¿no? Literalmente es pastorear gatos, ¿no? Algo así. ¿Y cómo eres capaz de pastorear un gato si el gato va a su bola? Porque todavía el perro es más, pero los gatos es imposible. Sí, yo siempre he dicho que los gatos es el animal más arisco que conozco y que te considera como un invasor de su propio espacio y que te permite estar ahí, ¿no? Entonces, por eso, los gatos son... Sí, son lo desprecia el humano, este humano que... Sí, yo soy más de perro. Bueno, yo creo que ya con eso ya sabemos el final de la historia, pero vamos a retroceder, vamos al principio, ¿no? Y en este caso es una pregunta recursiva, porque siempre... Recurrente, mejor. Sí, aquí decir recursivo es peligroso. Sí, es feo, efectivamente. ¿Cuál fue tu primer contacto con un ordenador, Antonio? Me tendría que remontar a cuando estudiaba formación profesional, electrónica industrial, y en quinto año, cuando veíamos electrónica digital, apareció una cosa por allí a nivel teórico que era el Junior Computer. Ajá. Y había allí un profesor que nos lo enseñó un día y nos explicó un poco lo que era la arquitectura que tenía ese pequeño ordenador. Pero con ese no jugueteé, simplemente lo miré. Mi primer ordenador, donde empecé a escribir mis primeros programas en BASIC, fue un Amstrad CPC 6128. Ese fue mi primer contacto. Bueno, el ordenador era de mi hermano Javier, realmente el primer informático de la familia. Y fundamentalmente lo usábamos los dos. Y después los otros hermanos pues jugaban con él, pero trabajábamos, éramos nosotros, ese ordenador. Fran mira para el lado diciendo otro más con el Astra de disco, igual que Pablito. Efectivamente, otro más a la lista. Dios los cría y ellos se juntan, ¿sabes? Totalmente. Es que no me traigo gente de bien que haya tenido un Astra. Muy bien. ¿Es un requisito para formar parte de...? No, pero forma parte de la QA, de la garantía de calidad de este programa. Bueno, ¿y por qué estudiaste informática todo esto? Porque lo estudió mi hermano inmediatamente superior. Mi hermano, sí, bueno, como decía antes, yo hice formación profesional. Y en aquellos tiempos, pues, cuando terminaba formación profesional, lo normal era trabajar al día siguiente, había bastante trabajo. Y más en mi caso, que además saqué buenas notas, ¿no? Era habitual, la gente se metía en formación profesional, muchos de ellos porque a lo mejor no se veían capaces para el bachillerato, pero lo mío fue vocacional. Quería estudiar electrónica, simplemente. Y no encontraba trabajo porque sin tener el servicio militar cumplido, no te daban trabajo medianamente decente. Y bien aconsejado por mis padres, me dijeron que antes de meterme en un mal trabajo que no me fuera a desarrollar mis capacidades, que me pusiera a estudiar mientras venía el servicio militar, que dio la casualidad que sin hacer nada pues tenía que esperar un año, hasta septiembre del año 88, para incorporarme al ejército, ese año que invertíamos haciendo servicio militar. Pues mi hermano ya había empezado a estudiar informática. Y bueno, si mi hermano hubiera hecho, que también había hecho electrónica digital, hubiera hecho ingeniería técnica en electrónica, hubiera sido probablemente electrónico. Porque no me atraía la informática en aquel momento. En aquellos tiempos no se hablaba de informática, no era algo habitual. Lo más cool era la electrónica y hacer cosas de electrónica. Y en todo caso no aparecía la palabra domótica, pero era automatizar cosas en casa. La informática no era algo que estuviera... De hecho, incluso ni el nombre de la carrera era atractivo.
porque era diplomatura en informática. Parece que te van a dar un diploma de aprenda a escribir una máquina en 24 horas, ¿no? 24 días. Entonces, bueno, estudié fundamentalmente, yo creo que por mi hermano. Genial, genial. Oye, y por la época existía también, digamos, los grupos de alumnos o que tenemos en la actualidad, digamos, actividades complementarias, ¿no? que existen hoy al día. No. Lo que éramos, digamos, quizás era más vocacional la carrera, porque ahora muchos estudiantes se aproximan, cuando a veces he hecho la encuesta en clase a mano alzada, ¿no? Con la importancia que se le quiere dar a esa encuesta. Hay muchos alumnos que se meten en informática sencillamente porque saben que al finalizar van a encontrar trabajo. Y en aquellos tiempos nos incorporábamos, era un curso muy selectivo, la nota de corte era bastante alta, y los que entrábamos dejábamos otras carreras, digamos, más clásicas, y nos metíamos sencillamente por cuestión vocacional, o en mi caso, que la vocación me vino cuando llevaba ya 2-3 meses, ¿no? Realmente te gustaba cacharrear, te gustaba pues abrir el ordenador, preguntarte cómo puede salir un carácter por pantalla. Entonces, la pregunta de si había asociaciones, no había asociaciones de alumnos. Era bastante con superar la carrera. Yo es que soy de la tercera promoción de informática. Entonces, no había dado tiempo todavía que aquello... Claro. Había bolsas de repetidores. No, todavía no había salido ni un titulado, claro. Efectivamente. Entonces, no había salido era la proto-informática y demás. Bien. Pues, has dicho antes lo del servicio militar. Yo creo que es el primero que traemos de la vez que ha hecho la mili. Que te cogiera ahí con los últimos coletazos. Bueno, y allí además fue mi primera experiencia profesional. Estuve programando. La primera vez que conocí de base 3 y desarrollé un sistema de gestión de vehículos para la segunda región militar, y la verdad que estuvo divertido. Aprendí bastante de hacer un sistema que tuviera que estar usado por los militares. Que bueno, tenía elementos de coerción bastante interesantes para que aquello terminase a tiempo y que funcionara bien, ¿no? Sí. Es una mezcla explosiva. Como el meme de Kim Jong-il, ¿no? Mirando al programador por detrás, ¿no? Dice, esto es programar con presión. Efectivamente. Algo similar. Bien. Entonces, bueno, demasiado tenías tú ahí casi con terminar la carrera, ¿no? Sí. ¿Estuviste trabajando ya aprovechando después del servicio militar y que terminabas la carrera? ¿O? Sí, como yo me metí a estudiar por casualidad, no pensaba aprobar ni siquiera primero, ¿no? Pero tuve la suerte de aprobarlo entero. Entonces me encontré ya que tuve que hacer el servicio militar, pero después a la vuelta yo quería trabajar y empecé a trabajar en informática al Corte Inglés. Y al mismo tiempo, pues, hacía lo que podía aquí en la carrera, pero aquello era un horario de mañana y tarde, aquello era imposible. Entonces, pues decidí en un año quitarme segundo y tercero. Y cuando terminé tercero, ya cuarto y quinto lo hice al mismo tiempo trabajando y estudiando. Tenía un trabajo de mañana y venía a clases por las tardes. Entonces, toda mi carrera prácticamente ha sido, salvo primero, compatibilizado trabajo y estudio. Trabajo, afortunadamente, en el terreno de la informática, haciendo además cosas muy interesantes. Claro, así no tenía tiempo tú de nada. Y... No, que lo que hemos trabajado y estudiado sabemos lo que es. Eso es una paliza, que no son becas, que no es un trabajo en el que tú respondes y tienes tu... Lo que sí que es cierto, que ha estado muy de moda esa expresión de alinear objetivos. Yo creo que cuando tienes la oportunidad de trabajar, como tuve yo la suerte de una spin-off, con personas muy capaces, ¿no? En aquel momento era el profesor Francisco Simón Muñiz de la Escuela de Informática y Antonio García Delgado, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Eran fantásticos, que se aprendía un montón de ellos y que estabas teniendo práctica profesional de algunas cosas mucho más avanzadas de lo que veías en clase, ¿no? Entonces, ir a clases para algunas asignaturas y materias, pues era fácil. Entonces, y ves con una perspectiva completamente diferente, ¿no? Que probablemente ahora sea más difícil de conseguir. Yo fui un afortunado, es algo que creo que no es posible compatibilizar trabajo y estudio al ritmo que yo lo hice, sino es algo que se alinee muy bien, ¿no? Es algo complejo. Sí. Que al final la propia experiencia te da un conocimiento ya de las materias. Exacto. Entonces hay un ahorro a la hora del estudio y que te ayudas a trabajar. Al fin y al cabo tienes que cumplir objetivos, ¿no? Y bueno, después te lo llevas a clase y es,
objetivo, aprobar la asignatura. Ya está, eso es lo que hay. Entonces está muy bien, sí. Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, ya normalmente siempre decimos cuando termina, cómo das el salto al mundo laboral, pero aquí ya digamos que Ya pegaba el... eso viene de serie, ¿no? Sí. Oye, bueno, ¿y realmente ese encontrar el primer trabajo vino solo o...? Bueno, vino por un familiar que me dijo, oye, ¿por qué no te metes aquí en informática del Corte Inglés? Bueno, ¿en qué consiste esto? Claro. Y claro, en aquellos tiempos, pues, digamos, la informática del Corte Inglés pues, estaba muy bien vista, daba muchas posibilidades y bueno, así viene. Normalmente como que siempre hay alguien que confía en ti, ¿no? Un familiar, un amigo. No fui a ningún sitio, no había Infojobs y no había estas cosas, no tuve que buscar nada. Hombre, ni apuntado. No había ni web. Y la prueba técnica a lo mejor sería un tanto distinta a las que puede haber hoy en día, seguramente. Bueno, en aquella la prueba técnica creo que realmente estuvo incorporado en aquellos contratos que si al mes no funcionaba directamente te lo rescindían, ¿no? Entonces la prueba fue in situ, como venía con un buen expediente de la formación profesional, había hecho ya la mili, tenía ya un historial también de las cosas que realicé allí, pues ya venía... por cierto, también lo compatibilicé con algunas actividades en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mi experiencia en de base 3 me dio la oportunidad de hacer allí algún que otro sistema para análisis demográfico. Entonces, bueno, ya, aunque era de solamente 20 años, pues tenía ya mucha experiencia a mis espaldas, ¿no? Era todo terreno, era fantástico. Sí, era un tiempo muy bonito. Claro. Claro, entonces, de repente, estamos mundo de consultoría, ¿no? Porque al final la informática del Corte Inglés se dedicaba a eso. Y estamos hablando que eres catedrático. ¿De en qué momento se da ese giro que pasa del mundo de la industria a la academia? Pues yo creo que ya llevaría en esta segunda empresa en DEINSA, pues yo creo que estaría ya por el 6º año. Ya tenía responsabilidad de responsable de un equipo de desarrollo en el que yo quería desarrollar de una manera diferente a lo que lo hacían los que no tenían formación informática. Y me daba bastante rabia no tener tiempo para hacer las cosas como yo quería que se podían hacer, buscando la calidad y buscando, digamos, hacer las cosas de manera diferente. Tenía ahí una intranquilidad que no disfrutaba de lo que hacía en mi trabajo. Entonces tenía varios compañeros, Amador Durán, que ya en aquel momento estaba por aquí de profesor asociado en Sevilla. Y bueno, vi la oportunidad de acercarme a Huelva, que era una zona que conocía bastante bien. Había allí un departamento joven que estaba pujando muy fuerte por informática y tuve la suerte de que confiaran en mí y me permitieran compatibilizar durante un año el trabajo en la empresa y asociado a tiempo parcial allí en Huelva, en el departamento de automática y sistemas, por el profesor Manuel Andújar. Bueno, mi experiencia fue buena. Al siguiente año en Huelva pasé a tiempo completo. Digamos, ya me desligué de la empresa privada y, bueno, empecé a hacer los cursos de doctorado aquí en Sevilla y conocí al profesor Toro y, bueno, me atrajo la posibilidad de trabajar en su departamento. Le dije que quería colaborar con él, me invitó a presentarme una plaza y, bueno, ya empecé aquí de asociado en el año 98. Y estuve 4 años haciendo la tesis doctoral, hasta el año 2002. Y bueno, a partir de ahí, pues el recorrido clásico que puede tener un profesor, ¿no? Cuando te haces doctor, el siguiente paso es conseguir una plaza en aquel tiempo era la primera plaza de funcionario, era titular de escuela, me hice titular de escuela. Después me cogió que había un sistema que para pasar a titular de universidad te tenías que habilitar, pues pasé por la habilitación a titular de universidad. Después me sacaron la plaza de titular de universidad 3 años más tarde. Me presenté al concurso de titular de universidad. Después me cogí otro cambio, que era el sistema de acreditación, que no de habilitación. Me acredité a catedrático y después 3 años más tarde, o 4, me sacaron la plaza de catedrático, que, digamos, fue el último punto así en la carrera, ¿no? Así es como se llega, ¿no? Exacto, sí. Bueno, esos son, digamos, los puestos que he ido más o menos desempeñando. Por medio muchísimo trabajo y muchísimo divertimiento, ¿no? He tenido la fortuna de divertirme y trabajar y divertirme, ¿no?
Y porque ya no hay más, ¿no? Porque... Bueno, no des ideas, Frank. No des ideas. Sí, no, la verdad que ha hecho un resumen muy simple de lo que son desde el 98 hasta aquí 21 años, ¿no? Nada, en 2 minutos, mal contado, ¿sabes? Fantástico. No, que la verdad que sí que transmite una cosa muy claramente, que es que la evolución dentro de la universidad se mueve a unos plazos muy amplios. Sí. Y que para dar un salto de una escala a otra, no es solo que consiga los méritos, sino que salga en la plaza, y que se publique todo y al final que acabe firmando, pues X. Sí. Yo lo sé que me acredité también hace 3 años y en breve cae la plaza. Así que hasta que firmes. Así que bueno, que ese es un poco el ritmo al que se mueve. Lo que sí, tú entraste en una universidad que es muy diferente a la que tenemos a día de hoy, ¿no? Muy diferente. Pero además entraste desde la empresa privada, cosa que es atípica. Normalmente estamos hablando que el acceso del profesorado a la universidad suele ser por... Ahora lo tenemos más claro todavía, entrar de becario, investigar y quedarte en la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo de diferente o qué sensación te da a ti que ha supuesto el tener una carrera profesional en la industria antes de incorporarte a la academia? Una pregunta compleja. Es que no te podía adelantar todas las preguntas, estas son improvisadas. Son muchos aspectos. Quizás, por una parte, lo que te da es mucho background, o sea, te da mucha práctica profesional, con lo cual presentarte ante un alumnado y hablarle de los problemas que, en tu opinión, tiene la ingeniería, pues es algo que no hace falta buscarlo en los libros, ¿no? En los libros lo que te ayuda es a ordenar mejor las ideas, transmitir mejor los conocimientos, a darte cuenta que a lo que tú no le sabes dar nombre, hay otro que ya le ha dado nombre, eso está muy bien, ¿no? Pero eso ante todo lo que te da es mucha confianza y te da mucho terreno ganado. Por otro lado, también te genera inseguridades, ¿no? Porque vienes del mundo empresarial, que habla un lenguaje, y en el mundo académico se habla otro completamente diferente. Y si te vas ya al mundo de las publicaciones, es algo completamente... Sobre todo en aquel momento que me tocó a mí hacer la tesis doctoral, en el que todavía pues existía una cierta esquizofrenia en la informática, se hablaba todavía de licenciatura en informática, digamos, las tesis doctorales no estaba claro que era una tesis doctoral, digamos, la esquizofrenia que vivía en informática es esa informática que procedía de la gente de matemáticas, por decirlo de algún modo, y la otra informática que venía de la gente de ingeniería electrónica o ingeniería de sistemas y automáticas, ¿no? Que según cada universidad pues tenía más influencia una rama u otra. Pero lo que sí que es cierto que ahí te encontraba, digamos, como gallina en corral ajeno, porque es que son muchos años haciendo las cosas de una manera que fundamentalmente mi experiencia profesional lo que me llevó a ser es alumno de mucho y maestro de nada. Tenía, digamos, había tocado muchos palos y claro, ahora de pronto te das cuenta que hacer la tesis doctoral supone ponerte unas orejeras y durante 4 años... Esconderte casi, ¿no? En un único tema. Eso fue algo muy duro, ¿no? Es un ejercicio duro. Pero sí, yo creo que quizás fundamentalmente de cara al estudiante, pues te daba mucha confianza y a la hora de preparar contenido, pues tenía, sobre todo el contenido práctico, lo tenías muy fácil. Y después ya en la carrera investigadora, lo que sí que he tenido la fortuna de que como ya hablaba el lenguaje empresarial, mi carrera, digamos, de transferencia de conocimiento ha sido relativamente cómoda y fácil. 1, porque tenía muchos contactos en la empresa. Y 2, porque haber pasado tanto tiempo en la empresa te ayuda a conocerlas desde dentro y sabes un poco cómo aproximarte a ese mundo para que los conocimientos que generamos desde la universidad se puedan transferir de una manera más eficaz, eficiente, ¿no? Qué bueno. Bien, bien. No, la verdad que bueno, es un perfil que suele ser atípico. Entonces, bueno, tú viviste además la época en la que el contacto con la industria se veía hasta con malos ojos, ¿no? Y hasta, bueno, te digo se veía. Yo creo que algunos todavía lo ven con malos ojos, sí. ¿No? ¿Cuál crees que tiene que ser la relación entre universidad e industria? Yo creo que de respeto. La clave es respeto. Yo creo que en ocasiones
hay personas en la empresa, cada vez afortunadamente menos, pero sí que ha habido un tiempo ahí en el que se pensaba que desde la universidad, y creo que no le faltaba razón, quizás había pocos resultados valiosos para ellos, que realmente lo pudieran utilizar para algo que les diera rédito. Claro, a la universidad no debes de ir a buscar lo que tú eres capaz de conseguir por tus propios medios o con otras empresas socias. Debes de buscar otras cosas, ¿no? Entonces, si tienes respeto hacia lo que se hace en la universidad, lo primero que te hace es preocuparte qué es lo que me puede ofrecer la universidad. Eso es algo que es tan simple, te encuentras que son muy pocos en la empresa los que lo tienen claro. La tentación de buscar en la universidad recursos, digamos, llamémosle más económicos para realizar según qué actividades, ha estado ahí durante cierto tiempo, sobre todo cuando lo que te encontraba en el otro lado eran gente que no amaba la informática, entendiendo por amar a la informática ser ingeniero de profesión, haber estudiado la carrera y sentir esa identidad de que eres ingeniero informático, ¿no? Que te cuesta mucho trabajo tirarte piedras contra tu propio tejado, ¿no? Y después, por otro lado, desde la universidad es respetar en este sentido a la empresa, es pensar que seguramente son capaces de proponerte un problema que no eres capaz de resolver. Entonces, cuando se da respeto mutuo, yo creo que la cosa fluye. Sí, porque además que ya hace unos cuantos años, no sé si la gente lo conoce, pero los costes sociales no se pagaban en la universidad, con lo cual si una empresa contrataba a la universidad para contratar a otra persona, era una forma de reducir costes, con lo cual al final era una competencia desleal. Se montaban consultoras casi sin querer, ¿no? Con lo cual eso evidentemente ya ha desaparecido, ya tenemos los mismos costes que cualquier empresa, con lo cual si vienen a verte y tú tienes que contratar a gente es porque realmente tú estás aportando un valor añadido, igual que cualquier otra empresa. Sí. ¿No? Entonces dentro de la cadena pues hay que tener en cuenta eso. Así que, bueno, eso lo dejo ahí un poco por cultura, ¿no? Que yo, como estoy en la casa, pues lo conozco bien, ¿no? Bien, entonces, ya que hemos visto, digamos, ese concepto, esa relación, o el tener bien claro cuál es la separación, ¿para qué investiga un profesor de universidad, ya sea catedrático o lo que sea, dentro de este contexto en el que la universidad y la empresa se tienen que respetar? Wow. A ver, o sea, tú lo que quieres que te responda, ¿a qué me dedico yo? ¿O cuál bueno, en abstracto y en concreto, es decir, el esquema general de cuál es el trabajo de investigación. ¿Qué supone investigar? En nuestro caso, en ingeniería del software, ¿no? Que es lo que tú investigas. ¿Y dónde encaja en ese espacio que hemos hablado de relación con la empresa? A ver, investigar en ingeniería informática en concreto, si encuentras a alguien que sea capaz de definir qué significa investigar en ingeniería, estaría bastante bien. Yo estoy trabajando con ellos. De hecho, con Pablo Fernández y con Miguel Toro, por diferentes razones, ya hemos empezado a trabajar sobre este tema, ¿no? Que es lo que significa investigar en ingeniería, ¿no? Porque claramente no es lo mismo hacer ciencia que hacer ingeniería, ¿no? El tipo de conocimiento que se genera es completamente diferente, aunque los métodos de trabajo que se empleen puedan ser muy similares. Entonces, investigar en ingeniería, tengo claro que no puede hacer lo mismo que hace un ingeniero en su práctica profesional. El que tú puedas hacer un sistema estupendamente y que sea súper elegante, eso no te convierte en un investigador en ingeniería. En mi opinión, la diferencia puede ser que cuando tú investigas en ingeniería, realmente produces como resultado un documento, lo que se conoce normalmente como paper, que en algún foro donde existen voces autorizadas puede decir que esa solución que le estás dando a ese problema es realmente innovadora, es realmente original y merece la pena ser publicada porque ha sido capaz de contextualizar ese resultado con lo que se conoce normalmente el estado del arte, ¿no? Con las soluciones que hasta ese momento tenía ese problema, ¿no? Entonces, claro, eso supone un trabajo de búsqueda bibliográfica, de saber escribir. Es algo que un ingeniero que normalmente está trabajando para una empresa no suele hacer. Y eso sí sería hacer investigación en ingeniería, entendiendo por ingeniería esa disciplina que de lo que se trata es de construir software en tiempo y en dinero. Entonces, eso es algo muy concreto. Claro, hay muchísima investigación
que se puede hacer en informática que no tiene ese marcado carácter ingenieril y que puede ser más teórico, que ni es bueno ni es malo, simplemente es otra realidad que está ahí, ¿no? Entonces, claro, la que se aproxima a la empresa, creo, necesariamente ha de tener como nexo de unión un problema que tiene la empresa. Que si no, y que ese problema, el esfuerzo que tiene que hacer la empresa cuando se acerca a la universidad es de que haga por lo menos ese esfuerzo previo de saber que no existe otra solución en el mercado que sea capaz de resolverlo. Y son las empresas las que deben de hacer esa cuestión, ¿no? Y ya desde desde el mundo de la investigación o de la académico, pues ya ser capaz de ver además en esas fuentes bibliográficas si sobre ese tema hay algo, ¿no? No sé si contesto... Sí, bueno, tú sabes que aquí nos tiraríamos horas y horas hablando de esto. Entonces, la dificultad para mí es intentar conducir esto para más o menos ir sentando algunas bases y no perdernos los detalles, ¿no? Pero sí, más o menos, eso, la industria, digamos, que también tiene la responsabilidad de poner problemas encima de la mesa. Claramente. Y sí, digamos, y el trabajo de un investigador debe ser, es decir, para esto ya existe una solución. Aquí está, es decir, conocer la bibliografía y todo el trabajo y tener un conocimiento amplísimo. Pero para tener un conocimiento amplio tienes que estar a la vez especializado en un tema, porque no puedes manejar todo de todo. Entonces, sobre todo esos problemas que a lo mejor que la empresa puede tener duda de si existe o no una solución, ¿no? O yo hay veces que he puesto, cuando me he metido a nivel de analizar modelos, tú dices, no, es que teóricamente esto es imposible hacerlo más rápido. Y eres capaz de demostrar matemáticamente, decir, es que esto tiene este orden de complejidad y no lo puedo hacer en menos tiempo. Entonces, en un proyecto, pues no vas a invertir más recursos en acelerar algo que no es acelerable, por poner un caso así básico, ¿no? Y eso es un poco la frontera, ¿no? y la capa de relación que evidentemente ha cambiado en estos 20 años desde que tú entraste hasta ahora. Sí. ¿No? Estaba pensando conforme hablabas que quizás algo que pudiera ser clarificador, que quizás el papel y parte del éxito que hemos tenido en nuestro grupo, Pablo, en el tipo de transferencia que hemos hecho es que hemos sido capaces de especular sobre las necesidades de la empresa, sobre temas donde no había mucha gente trabajando, con lo cual te da cierto relajo a la hora de plantear soluciones, lo puedes hacer más a largo plazo y realmente vas teniendo soluciones que si no resuelven el problema que tiene una empresa, porque es algo que tú te has inventado, has especulado, lo que sí que es cierto que está ya lo suficientemente próximo como para que plantear reuniones en las que se crean esas oportunidades de transferencia, ¿no? Prácticamente nuestra experiencia más exitosa con algunas empresas ha sido a partir de productos que se han ido desarrollando en tesis doctorales, que cuando se han planteado esas tesis ya se especulaba sobre un posible escenario que debiera de tener un problema real en la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que, volviendo a tu pregunta original, sería el trabajo que podemos hacer desde la academia es especular sobre el tipo de problemas que pueden llegar a tener las empresas, ¿no? Un poco lo que tú estás planteando también de plantearnos el futuro dentro de 30 años, ¿no? Porque para el de los 10 años ya lo tenemos ahí las empresas, ¿no? Y bueno, el de los 30 años, digamos, de manera muy humilde y lo que está más en ambiente académico, ¿no? Porque las grandes empresas tienen no solamente a 30 y a un plazo mayor, ¿no? Bien, entonces, en ese esquema, ya que hemos hablado un poco en el mundo abstracto, ¿no? Y generalizando mucho y casi algo que encajaría en cualquier grupo de investigación del área, vamos a aterrizarlo en las cosas concretas en las que has trabajado, ¿no? Si tú a día de hoy tuvieras que explicar a alguien ajeno a la informática, a tu peluquero, ¿no? Alguien que visitamos periódicamente, ¿en qué trabajas? ¿Cómo se lo explicarías? ¿Cuál es tu campo de investigación? Buena pregunta. Esa me la debería haber planteado antes. A ver, Pablo, yo creo que quizás lo poquito que sé hacer, y soy poco original en ese sentido, el tipo de tesis doctoral o de investigación. Cuando hablo de tesis doctoral, porque normalmente la tesis doctoral es la que va vertebrando el historial de un grupo, ¿no? Lo único que he aprendido a hacer es más o menos modelar una realidad, crear un modelo y hacerle preguntas a ese modelo, en abstracto. Al final se trata de hacer consultas que pueden obtenerse de manera deductiva o de manera deductiva, ¿no? Yo creo que de eso sabes algo, ¿no, Pablo? O inductiva incluso, sí. Entonces, claro, digamos, el modelo de tesis doctoral
ha sido bastante común y en eso es lo que yo me encuentro cómodo, en hacer modelos de casi cualquier cosa. Han pasado, inicialmente lo hicimos sobre servicio web, como fue en mi tesis doctoral y la tesis de Octavio, modelos sobre modelos de características con la tesis de David Benavides, con la tuya. Procesos de negocio, los modelos que hicimos, o sea, las tesis de Adela o de Cristina. Entonces, bueno, lo hemos ido aplicando a diferentes dominios, ¿no? Quizá ahora, de manera más reciente, lo que más me entusiasma y donde quiero invertir un cierto tiempo y algo a lo mejor quizás más personal y también más desligado de lo que he estado haciendo con cada una de las personas con las que he ido formando o codirigiendo tesis, es lo que le he empezado a llamar, junto con Sharon Tuzdar y Pablo Fernández y algunos colaboradores más, la computación orientada a las responsabilidades, ¿no? Mi tesis doctoral estuvo centrada en acuerdos de nivel de servicio y a día de hoy, cuando hemos visto que hemos encontrado experiencias reales donde hubo un acuerdo escrito en lenguaje natural, tal cual, y hemos sido capaces de instrumentarlo y con adaptación bastante sencilla, ser capaz de monitorizar ese acuerdo, lanzar alarmas, hacer el informe de facturación y todo eso de una manera, bastante automática, cuando nadie creía en que se pudiera procesar ese lenguaje natural de esa manera y aplicarlo en un escenario real. A partir de esa experiencia, pues hemos empezado a interpretar o hemos empezado a plantearnos qué pasaría si empezáramos a sustituir los paradigmas que tenemos actualmente. Fundamentalmente en el mundo empresarial podríamos decir que el paradigma de la orientación a objetos sigue estando ahí, ¿no? Tanto en programación como en modelado, ¿no? Eso es lo mismo que llevamos haciendo hace 30 años. Y lo que se utilizaba, el argumento que se utilizaba hace 30 años es que en el mundo real hay objetos, hay entidades y lo que tenemos que modelar son esos objetos y esas entidades. Correcto. Pero también en el mundo real, o sea, por ejemplo, en el ámbito empresarial, lo que nos encontramos es que los documentos de partida son normativas, son acuerdos entre partes. ¿Por qué la entidad no puede ser ya directamente un acuerdo donde están delimitadas las responsabilidades entre las partes? ¿Por qué no? Recientemente hemos tenido una experiencia de aplicar estas ideas de programación orientada a responsabilidades con la Universidad de Berkeley, donde hemos interpretado el problema que supone, la adherencia de un determinado programador a las buenas prácticas de metodología ágiles. Eso que dice uno, bueno, ¿qué tendrá que ver con las responsabilidades? Bueno, se puede interpretar en términos de responsabilidades. De hecho, el primer prototipo que hemos construido de esa herramienta, en esencia, el 80% del código es algo que ya venía de la tecnología que tenemos de gestión de acuerdos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que soy capaz de hacer? Pues a lo largo de estos 20 años me he dado cuenta que un problema se puede interpretar, la solución de ese problema se puede interpretar de muchas maneras. Lo interesante es interpretarlo en términos de una tecnología que te permita, conseguir un producto software de mucha mayor calidad en mucho menos tiempo y, bueno, en este caso, algo que las empresas normalmente no tienen tiempo para pensar, filosofear y hacer ese tipo de desarrollos, ¿no? Y ya que andas por ahí, te iba a hacer la pregunta de la empresa ya, o sea, desde fuera, yo por lo menos es la opinión que yo creo, en la empresa todo va muy rápido, ¿no? Y en la universidad, como hemos dicho, va todo muy lento. Está la empresa está concienciada, de las velocidades que toma la universidad. Quiero decir, si investigar a lo mejor toma 2-3 años, la empresa dice, sí, tómate los 2-3 años que no hay ningún tipo de problema. Fran, creo que parte de una premisa falsa. Venga, perfecto, genial. Pues eso es lo que desmiéntelo. La universidad se va lento lo que puede ser la promoción del profesorado. Ajá. Y según con que la compare. Pero en la universidad los tiempos que podemos tener de desarrollo pueden ser muchísimo más rápidos que en la empresa. Claro. Cuando no te dedicas a hacer lo que sabe hacer la empresa. Si a mí me vienen aquí para que haga una paginita web o hacer algo que ya saben hacer, no. Ahora, si lo que me viene es para ver de qué manera puedo interpretar un problema que yo lo interpreto con mi tecnología, la clave está, no hace mucho tiempo estuve en una empresa de telecomunicaciones en las que se quedaron extrañados cuando vio que en no más de unas 500 líneas de código éramos capaces de resolver una cosa que ellos tenían en más de 500.000.
Claro, es la diferencia entre interpretar un problema en términos de programación con restricciones o reescribirte tú solito un resolutor de restricciones o, a lo peor, incluso otro paradigma Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entonces no vamos más lento. Y de hecho es habitual el tópico de la empresa que dice, bueno, Antonio, esto tú sabes que tenéis que, esto nos hace falta ya, ¿no? Para allá, ¿no? Y tú le dices, bueno, pero tú vas a estar involucrado en el proyecto, tú vas a aguantar el ritmo que vamos a tener para intentar aclarar el problema. Sí, claro. Después sí, claro, no está tan claro. Yo creo que al final, Fran, somos las personas. Las dinámicas en las empresas pueden ser lentas o rápidas según en qué aspecto, en qué plano te muevas. Yo creo que en la universidad es exactamente lo mismo. Y al final de lo que se trata es de que estemos cada uno en los sitios donde podemos aportar. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Ir a llamar a la puerta adecuada en cada momento. Efectivamente. Sí. Claro, que por eso, en el momento en el que ya no eres un recurso más barato que los demás, entonces es lo que yo comentaba de tienes que aportar un valor añadido. Ese valor añadido está en ser capaz de hacer algo que nadie hace. Exacto. O hacer más rápido algo que otros hacen, ¿vale? O vamos, ya no que lo hagas tú, sino a lo mejor tener la tecnología para que esa empresa pueda adoptarla, que ya aprovecho ahí un poco para hablar a lo mejor de esa frontera, ¿no? Pues cuando estamos hablando de productos tecnológicos, ¿no? Claro, tú no vendes un producto, la universidad no es, digamos, si tiene un producto, la universidad no lo puede vender. Para eso está el concepto de spin-off, ¿no? De empresa a la que tú le transfieres ese producto para que lo explote comercialmente. Pues tú no puedes explotar comercialmente un producto. Tú puedes explotar un conocimiento. Pero tampoco le vas a construir con dinero público una herramienta para resolver un problema concreto que tiene una empresa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la frontera y, por tanto, ese punto de colaboración que hay que tener claro entre universidad y empresa? Bueno, aparte de lo que ya hemos comentado, quizás el elemento nuevo que has incorporado es el tema de las spin-off. Yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos en la Universidad Española. Hay otros modelos en el mundo anglosajón que son muchas veces las propias universidades. Bueno, y en España creo que hay alguna que otra universidad que participan en las spin-off que se crean. Yo creo que el problema no es que venga con dinero público o que deje de venir con dinero público. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues ya la universidad ha invertido bastante dinero en mí. Soy un funcionario del Estado, soy un servidor público. Se supone que con lo que se me está pagando debe de revertir fundamentalmente. Es para dar buenas clases e intentar hacer la mejor investigación que pueda, ¿no? Claro, cuando llega que estás generando un conocimiento que resulta muy útil para una empresa, pues parece que la mejor manera de canalizarlo, o una de las mejores maneras de canalizarlo, y que se ha visto y se ha probado que puede ser buena, es la de una spin-off. Y ahí, digamos, quizás es algo que, por regla general, no puede haber alguna que otra universidad, que prefiero omitir, que lo están haciendo muy bien. Y están sabiendo explotar muy bien las posibilidades que se tienen, sobre todo en algunas áreas de conocimiento, de generar oportunidades para crear startups de éxito. Y creo que quizás es, digamos, claro, en universidades tan grandes como puede ser Complutense, Granada, Sevilla, hay unas cuantas universidades que son muy genéricas, con un montón de estudios. Ahí, pues bueno, tienes que atender a muchas necesidades. Hay otras universidades más pequeñitas donde la relación con las empresas son, por decirlo de un modo, más personalizadas y se va buscando un objetivo más concreto, ¿no? Porque evidentemente tienes que destacar en algo, ¿no? Pero la pregunta de en qué puedes, cuál debiera de ser la frontera en la relación universidad-empresa, yo creo que quizás se deban de crear o revisitar las funciones que están cumpliendo las OTRI, las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación, y tantas iniciativas que se han hecho desde el punto de vista de la propia universidad, del propio gobierno regional de turno, de los propios sectores empresariales, para ver de qué manera podíamos sacar más partido. Pero yo no pondría el problema, Pablo, en el tema de si es dinero público o no es dinero público, porque al fin y al cabo somos personas y todas las cosas son perfectamente aclarables, delimitables y ponerlas en un acuerdo, ¿no? Porque al final, si por esas cosas nos quedamos sin hacerlas, nos quedaremos, pues, no sé, ¿no? En el caso concreto, el otro día me comentaba alguien, el papel que pueden tener las universidades en el caso concreto de las carreras técnicas. Por ejemplo, en Estados Unidos ya sabes que Google tiene su propia universidad. Bueno, no va a haber una universidad donde hablan de filología hispánica,
pero o lo dudo, ¿no? Que la vaya a crear Google, ¿no? Pero que ya exista una universidad donde la gente que quiera trabajar en Google sabe que si quieren trabajar en Google lo mejor es que vaya a esa universidad. Eso yo creo que nos obliga a reflexionar un poco sobre el papel que debe tener, sobre todo los estudios más tecnológicos, donde tienen esa amenaza real. O sea, que hay parte del mundo o del grupo de estudiantes que pudieran formar parte de una universidad, la que estuviera más cercana de esa donde ha puesto Google, que ese mercado le está desapareciendo. Aquí parece que asumimos que los estudiantes siempre van a estar ahí. Y a lo mejor nos aparece... Bueno, Telefónica ya ha montado allí su propio nicho donde la gente puede ir a aprender y a dormir y a ducharse. Claro. ¿no? Sí. Entonces tampoco... Bueno, hay veces que tiene ocurrencias, pero hay otras veces que, bueno, que es una amenaza real, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista que eso es una cuestión que iba a hablar dentro de un rato porque no quería abandonar todavía el tema este de la investigación, ¿no? Pero ahora vendrá, ¿no? Entonces, un poco, volviendo a ese tema, al tema que nos has contado, ¿no? De lo que son los modelos, sobre los que tú analizas y demás. A lo mejor alguien se ha podido perder ahí. Y a mí la sensación que me transmite siempre es, oye, entonces un contrato lo podemos transformar en números, ¿no? Vamos a decirlo de alguna forma, y supervisar si se está cumpliendo. Sí. Ese es el... Esa es la idea. Claro, y esa es la idea en abstracto. Contratos siempre va a haber y de mucho tipo, de mucha industria, con lo cual esa es la idea que tienes en mente, de la que partes un poco, a lo mejor por aterrizar en un problema concreto. Si lo que queremos aterrizar es que todo aquello que haces con tu inteligencia natural relativa a los contratos, lo puedes hacer con inteligencia artificial. Siempre y cuando seas capaz de expresarlo, claro, que esa es la falacia de la inteligencia artificial. Claro, pero la clave está en que tú al final, si tú eres capaz de hacerlo de manera sistemática, porque estamos hablando de que el humano, si eres capaz de hacerlo con tu inteligencia natural de manera correcta, ¿no? En este caso concreto de lo que son los acuerdos, son dar respuesta a consultas que, digamos, la respuesta no puede ser ambigua y son perfectamente decidibles, ¿no? Estamos hablando, por decirlo de algún modo, yo hasta ahora no me he encontrado nunca con algo que no sea capaz de modelar, en el caso concreto de acuerdos que están siendo supervisados por personas y están monitorizados por personas, ¿no? Entonces sí, esa sería, se pasaría, quien dice a números dice a otro tipo de estructura que para el cual ya existe un razonador que es capaz de dar una respuesta por ti. Sí. Entonces los abogados tendrían que estar sí, yo creo que esto. Bueno, tú sabes, ya son muchas las facultades de Derecho que están incorporando másters donde meten temas de blockchain, por una parte, claro, que le viene muy bien para toda la parte de los smart contracts. Es que blockchain está irrumpiendo con bastante fuerza y está incorporando soluciones bastante disruptivas en el mundo legislativo. Y, por ejemplo, el caso concreto de la línea de investigación que llevamos nosotros con contratos muy aplicables, ¿no? en ese ámbito. Sí, y ahí te encuentras aerolíneas que devuelven el dinero automáticamente. Exacto. Cuando llegan tarde y cosas así, porque claro, son cuestiones que además son impepinables. Tú tienes una hora de aterrizaje, una hora a la que has prometido llegar y si son más de 3 horas te devuelven en X, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y cuando, digamos, se trata de el otro aspecto más interesante y que está más inexplorado, donde estamos trabajando ahora, cuando tú tienes una cadena de responsabilidades, ¿no? En muchas ocasiones te puedes encontrar donde... No sé, nos estábamos hablando el otro día con Carlos Müller, amigo tuyo. Está haciendo un trabajo bastante atractivo, en donde se está, digamos, intentando explorar las posibilidades que pueden hacer que las personas mayores que están en residencias tengan una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Qué ocurre si tú llevas un familiar querido y el médico le ha prescrito que tiene que salir 3 días a dar un paseo de 2 horas, ¿no? Y a ti cuando te dan el reporte te dicen que esa persona, tu familiar, lleva ya de esos 3 días solamente ha estado 1. ¿Quién ha sido el responsable de? Bueno, uno podrá decir, bueno, el responsable de la clínica. Bueno, el responsable de la clínica, al final, esa responsabilidad, ¿quién ha sido? ¿Ha sido la médica que no ha prescrito? O sea, ¿ha habido alguien que al grabar lo ha grabado incorrectamente? ¿Ha sido que la empresa que se suponía que tenía que mandar a alguien para venir por el abuelito o la abuelita o ese familiar y llevárselo no ha ido? Bueno, hay muchas veces que se tiene voluntad política de resolver y de averiguar qué es lo que está ocurriendo, pero los sistemas de información no están adecuados para eso. Porque ahí sí que hemos explorado que las aproximaciones del desarrollo clásico no escalan. No es posible, no sé vosotros la experiencia que tenéis, pero ya lo que es el desarrollo a medida, que tan habitual era hace 20 años, ha ido desapareciendo.
Y entonces, en ese desarrollo a medida, quizás ha desaparecido porque no somos capaces de tener metodologías de desarrollo realmente avanzadas que permitan desarrollar con muchísima mayor agilidad, en menos tiempo, productos más fiables y que respondan más allá de las cosas que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y entonces, las responsabilidades o lo que puede estar en un acuerdo, cuando lo encadenas y quieras averiguar al final quién ha sido el que ha cometido, o, digamos, el que ha incumplido su parte de responsabilidad, eso la verdad que es súper atractivo. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, de esta parte además ya hemos hablado en ese otro programa que tenemos spin-off de la tecnología, que es Tecnología I+D. Sí que tenemos algunas entrevistas que pondremos en los enlaces del programa por si queréis escuchar algo más sobre este tema de contratos automáticos, sobre servicios REST, si queremos algo un poquito más tecnológico, ¿no? Y cómo acabar articulando todo esto en tecnología de verdad, que está ahí, que la podéis utilizar y que se puede explotar por parte de las empresas, incluso que se pone a disposición. Sí. Y ya aprovecho, porque claro, esos resultados tecnológicos, ¿bajo qué licencia se publican? Normalmente es GPL V3. Nosotros creemos en el software libre, de fuentes abiertas, e intentamos en la medida de lo posible que todas vayan por esa vía. Con lo cual, cualquiera puede venir y utilizarlo, pero tu valor está en enseñar a sacar partido y a transmitir esa idea que está detrás. Porque, claro, lo que viene siendo el know-how, ¿no? Ya todos sabemos que, bueno, sí, te dan un trozo de código fuente y ¿qué haces con eso? Bueno, dependiendo de la habilidad del que lo explore y hacia qué escenario lo quiere aplicar, pues puede ser más o menos próximo, ¿no? Nosotros ya se nos ha quitado ese miedo al principio que teníamos. Oye, esto vamos a dejar el código fuente. Y bueno, pero si es que este código fuente, si al final nos deja el documento de diseño actualizado de lo que está representando ahí, y por supuesto lo que no se puede sustituir nunca es el know-how, ¿no? Entendiendo el know-how como la cantidad de tiempo que tú tendrías que invertir para ser capaz a partir de ese código aplicarlo a un escenario real. Y claro, ahí es donde yo creo que los grupos de investigación que desarrollan como resultado de su investigación, pues lo que dan al final es un artefacto software y lo dejan en licencia open source. Eso es lo que realmente las empresas debieran de ir a buscar, por ejemplo, para ese aspecto concreto a la universidad, el know-how, el realmente tener esa persona que puede actuar de puente con el equipo de desarrollo de la empresa de turno para realmente aplicar esa tecnología. Sí. Bien, yo creo que aquí hemos tocado ya muchos aspectos de lo que viene a ser el día a día y un poco conocer más a la persona detrás de todo esto. Así que vamos a ir un poco transicionando y yo creo que algunas preguntas, incluso de este mismo trabajo, van a ir viniendo solas, si te parece. Entonces vamos a entrar en esa parte de cómo otros pueden llegar hasta aquí, ¿no? Fran. Bueno, Antonio, entonces para poder trabajar, bueno, aquí en el sector de la educación en este caso, ¿no? ¿Qué camino recomendarías? O sea, ¿te refieres para trabajar en la universidad? Sí, por ejemplo. Bueno, como en la parte de personal docente investigador, ¿no? Efectivamente, sí, porque se te coge la placita y... Bien, pues yo creo que lo mejor es que te armes de paciencia. Ajá. Una vez tú tienes decidido que te quieres dedicar a algo que debe ser muy vocacional, yo creo que este trabajo en definitiva para poder disfrutar de él, digamos, es vocacional. Lo que debes de buscar es un buen grupo con el que trabajar. Y por supuesto un mentor. Alguien que te oriente en tu carrera investigadora. Que empieza pues haciendo la tesis doctoral. Bueno, en algunas ocasiones puede empezar antes con el proyecto final de carrera, pero lo normal es que empiece con la tesis doctoral. Asumir que te debes de ir al extranjero a hacer un postdoc de un par de años o 3, a ser posible guarde relación con el grupo de investigación para mantener próximas las líneas y ya a partir de ahí que decidas si te quieres seguir quedando en la universidad o no. Yo particularmente, digamos, no comparto la visión que tienen muchos compañeros de que es bueno de que nuestra gente se vaya fuera y permanezca fuera. Yo creo que es bueno que se vayan fuera, aprendan y vuelvan. Claro. Entonces, yo creo que un poco el perfil es ese, es armarte de paciencia, saber que es una carrera de fondo y que lo que tienes que aprender es a disfrutar cuando haces investigación. Si no tienes eso, digamos, interiorizado,
yo creo que podrás ser profesor, hasta podrás terminar la universidad y hasta podrás llegar a ser catedrático. Pero conozco muchos casos de personas que, digamos, y compañeros que pues no lo están disfrutando. Porque, digamos, pues trabajar digamos, en la universidad hay muchas maneras de trabajar. El otro día hablando con Pablo, me estoy saliendo un poquito de este guión, pero que realmente, digamos, uno de los aspectos en los que tiene que mejorar mucho la universidad es en lo que sería la gestión de los recursos humanos. El actual sistema, concretamente el sistema de acreditación para titular de universidad y catedrático de universidad, las dos figuras de funcionarios que tenemos en España en la universidad, pues son figuras que, o son planteamientos, son esquemas que lo que favorecen muy mucho es que existan unos investigadores con unos currículum vitae alucinantes, preciosos para colocarlos en cualquier sitio y enseñárselo a tus amigos o a tus familiares si los quieres impresionar, pero que no garantizan ni siquiera un mínimo de que realmente la labor de esa persona, hasta conseguir todos esos méritos, que son muchos, créeme, Fran, que sirva para dar mejor docencia, que los alumnos, digamos, pues salgan mejor preparados y que tu contexto cercano, empresarial, gubernamental, se pueda, de administración pública me refiero, en los diferentes estadios, se pueda beneficiar. Y eso es algo para no lo pensar, ¿no? Quizás, probablemente, digamos, si se revisitara lo que sería la gestión de recursos humanos que se hace en la universidad y en lugar de buscar la individualidad se buscaran los grupos, pero los grupos, digamos, estructurándolos con madurez. Hablando de... El otro día, Pablo, me acordé de ti, porque, digamos, siempre que hemos intentado arreglar la universidad, veía que, claro, que probablemente lo que nos hace falta es un modelo de madurez, en el sentido de que se puede dar la circunstancia, se alineen todos los astros y que pueda haber hasta un grupo que se lleve bien durante mucho tiempo y que le vayan las cosas razonablemente bien. Pero no existe una sistemática, no tenemos un modelo de madurez en el sentido que se entiende en el CMMI, ¿no? Ese modelo que realmente te garantiza que, digamos, si cumples determinadas, digamos, aspectos, pues va a garantizar una madurez mínima y que las cosas se hagan de manera sistemática. No existe cultura en la universidad de crear grupos de investigación. La realidad es que la frecuencia con la que crecen, nacen, se reproducen y mueren es algo insostenible, que hace que, por más normativas que se indican, por ejemplo, puedes ir a la convocatoria de los planes nacionales de investigación y desarrollo, que te dicen que el que financia va buscando que los grupos no se fragmenten. Sin embargo, la realidad es que los grupos se están continuamente fragmentando hasta llegar a nivel atómico, que es un investigador solo. Bueno, en algo se está metiendo la pata, ¿no? Pues sí. Yo creo ya desde la óptica del alumno, ¿no? Hay muchas veces que nos pasa y yo creo que es muy común la opinión de cuánto sabe este profesor, ¿no? Pero que poco comunica, ¿no? Y hay veces que te da pena, ¿no? Porque dices tú, joder, si me pudiese coger el cerebro, lo cojo de ahí, clac, me lo cojo y me lo meto y tal, y ya tengo esos conocimientos, qué fácil sería, ¿no? Pero entiendo que en la comunicación todo el mundo no tiene esa facilidad y tal, y entonces, pues bueno, creo que es un rito, algo importante. Creo. Una cosa que me ha dado a mí el tiempo, yo era muy crítico con los profesores, y además por la cuestión de que al estar trabajando, pues en alguna ocasión me podía encontrar que para algo muy concreto a lo mejor podía saber más que un profesor, un aspecto muy particular, podía ser un poquito arrogante cuando tenía 20 años. Lo que sí me he dado cuenta, conforme ha ido pasando el tiempo, que la responsabilidad cómo dar las clases no es únicamente de la persona que la da, sino también del contexto en el que te estás desarrollando. No sé si habrás visto, pero muchas veces titulares que te dicen que la profesión del profesor universitario creo que está en el ranking en el número 2 de las más estresantes. Sí, me imagino. O sea, tengo hermana profesora y eso también igual. Son muchos los factores que hacen que esta profesión, que yo la disfruto, yo soy un afortunado, no sé lo que es el estrés y lo que es estar extremadamente ocupado, pero no lo vivo de manera estresante ni estresado. Sí que es cierto que, volviendo a lo que te estaba comentando antes, como no se le da la importancia que, en mi opinión, debiera de tener,
no solamente la creación, sino el mantenimiento y cuidar a los grupos de investigación, un profesor que está feliz y contento en un grupo va a comunicar mucho mejor a un alumno. Claro. Me sorprende cuando te encuentras profesores que están peleados con todo el mundo, incluso con ellos mismos, a la competencia de cómo tienes que enseñar a los alumnos cómo trabajar en grupo. Bueno, ¿cómo se comunica eso, no? Claro. Pero a su vez no es solamente responsabilidad del profesor, porque pensar que los profesores tenemos que ser superhombres, ¿no? Que, bueno, tienes que saber de todo y parece que por el mero hecho de ser profesor universitario en algún momento de tu vida te han tocado con la varita mágica y eres capaz de resolver todos los problemas y de tener una capacidad de introspección alucinante y ser capaz de darte cuenta de lo mal que lo estás haciendo y poner medio. No, ahí yo creo que es el sistema el que falla. No tenemos modelo en la universidad, no lo conozco yo al menos, que vaya buscando y se preocupe de cómo conseguir que esas unidades de trabajo. Y he sido director de departamento durante 4 años, y la verdad un departamento extraordinario. Pero no, igual que yo, en ningún otro sitio, no en mi universidad en Sevilla, no quiero hacer crítica, estoy muy contento con mi universidad, pero es algo que es común a las universidades. Nadie se preocupa en términos, tenía un profesor, no voy a decir quién, compañero, que decía que como una universidad con más de 4.500 profesores que se supone que hace docencia e investigación, 4.500 que hacen investigación en algún momento, eso sería un departamento de I+D brutal, de una gran organización, ¿no? Para tener uno... Es un pueblo. Es un pueblo. ¿Por qué no se consiguen más resultados? Que claro, cuesta mucho trabajo conseguir estructuras humanas que ayuden y sobre todo que se mantengan en el tiempo a rentabilizar esos esfuerzos investigadores. Entonces, esa yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos para el futuro en la universidad. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo, efectivamente. No hay otra. Bueno, aquí de eso nos tiraríamos bastante. Sí. Bastante aquí elucubrando sobre el tema. Pero vamos a tener que reconducirlo, que a lo mejor añadamos alguna cosita por ahí, ¿no? Aquí tradicionalmente estábamos hablando de cómo trabajar en el sector. Ya nos has dicho eso. El tema de lo que viene a ser una carrera investigadora al uso, en la que curiosamente no aparece la industria por ningún lado, ¿no? Aunque ya sí que hay doctorados industriales y cosas que se están empezando a explorar a día de hoy. Y bueno, este modelo no era el de hace 20 años, por supuesto, que era el de entrar y aquí ya te dan la plaza cuando al catedrático de turno le toque. Ya hemos avanzado muchísimo en eso, ya están a nivel estatal pues una serie de hitos a través de una agencia de evaluación, que es la NECA, la que se plantea una carrera investigadora con una serie de pasos que están bien claros cuáles son, y precisamente a lo mejor comentas ese problema del resultadismo. Cuando tienes tan claro qué es lo que te van a medir, tú vas a maximizar esos aspectos. Claramente. El concepto Munchkin del rol, ¿no? De vamos a mi hoja de personaje a explotar a donde quiero llegar y encontrar el camino más corto, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que surgen muchas posibles discusiones, ¿no? Pero vamos a abandonar parcialmente eso y nos vamos a meter en una perspectiva un poco más crítica o diferente de la universidad. De tu yo actual, y ya después de muchos años, ¿qué porcentaje crees que se lo debes a tus estudios? 100%. En este es más claro. Esta es fácil, Claro, pero tenemos que mantener la retrocompatibilidad y la interoperabilidad entre programas, ¿no? Sí, entonces, digamos, evidentemente, reutilizarás mucho conocimiento Totalmente. Bien. Y ya que hemos hecho ese ejercicio muy rápido y muy fácil, otras veces la pregunta da para más, ¿no? Pero vamos a coger el DeLorean, ¿no? Que vamos a hacer un poco de retrospectiva, ¿no? Exactamente. Si acaso volvemos 10 o 15 años hacia atrás, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Aparte de que invirtiera en acciones de Apple. También. Además. Yo creo que le diría: Antonio, disfruta del viaje porque lo que te queda en los próximos 15 años es fantástico. Simplemente. Nunca me gusta, digamos, pensar que hubiera podido ocurrir sí. Además, si me garantiza que si cambiara algo en el pasado no se modificaría nada del presente. Claro.
Pero ya hemos visto que jugar a ser Dios no funciona normalmente. No hay muchas películas que... No, yo sinceramente, ya te digo, yo es que soy un súper afortunado, ¿no? Yo creo que lo único que volvería es a decir, disfruta mucho. En todo caso, ahora, digamos que acabo de leer un libro que me ha encantado, Essentialism, de George McKeown. Digamos, en todo caso, sugeriría, oye, Antonio, en caso de duda, vete a lo esencial. Pero no diría mucho más. Qué bueno. La verdad es que han sido son respuestas sencillas, ¿no? Para lo que normalmente no solemos encontrar. Es que ese realmente es el trabajo de un investigador. Claro, hacerlo todo sencillo. Claro, el momento final de la investigación es cuando eres capaz de explicar algo y dices, menuda chorrada en la que tú... Y entonces, claro... ¿Vas a tirar tanto tiempo? Al tenerlo claro. Alguien me dijo que una tesis doctoral es llevarte 3 o 4 años trabajando en algo que eres capaz de explicar durante 1 hora a un tribunal de manera que el tribunal se entere y tú también. Claro. Es cierto, sí. Bien. Entonces, bueno, y esta pregunta, normalmente se la hacemos a la gente de la empresa privada y se despacha un poquito más a gusto, pero aquí ya hemos ido viendo problemas y solución en algunos casos. Y es, ¿en qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor? Ya hablamos normalmente de las necesidades del mercado, yo aquí generalizaría como a la realidad, ¿no? Al mundo actual. Yo creo que serían tomar decisiones que vayan más allá de tomar la decisión de no tomar decisión. O sea, toma ya, venga, a ver. Hacer algo. Exacto. Hay veces que en la universidad, en algunos puestos, hay personas que fundamentalmente parece que lo que su trabajo es hacer que todo siga igual, ¿no? Yo creo que son necesarias decisiones disruptivas. Creo que alguien dijo que si vamos por el mismo camino que antes, terminaremos en el mismo sitio. Claramente hace falta explorar nuevos caminos y nuevos caminos que no te lleven al lado. O sea, parece que todo está apuntando, digamos, a que... Bueno, además la pregunta tuya es compleja en el sentido de que cuando se habla de universidades, hay muchas universidades. No tiene nada que ver las universidades politécnicas con las universidades generalistas, ¿no? El caso, y como sabéis, además, bueno, iba a comentar toda la tradición que ha habido en la universidad, ¿no? Las escuelas de ingeniería no estaban en el sistema universitario, creo que hasta los años 40 o más tarde, ¿no? O sea que son muchas realidades, son muy diferentes. Yo a la que más conozco, digamos la parte más ingeniería, la arquitectura, ingeniería, yo creo que puede haber decisiones más disruptivas. Un poco antes señalábamos, por ejemplo, para el tema de las spin-off, ¿no? Yo creo que ahí probablemente se podía aprovechar bastante. Y yo creo que es aplicar la receta que tenemos en investigación y ver lo que se están haciendo en otras universidades, en otros sitios, lo que está ocurriendo en otros países, tomar nota y ver aquello que podemos aplicar. Ya también sabemos que no te puedes venir, lo típico que siempre se nos dice, mira cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Bueno, vale, pero también tiene otras muchas miserias, otros aspectos negativos. Pero no por ello se debe complacerse uno, ¿no? Caer en esa autocomplacencia y decir, bueno, pues ya está, esto parece que es que estamos condenados a... Y claro, a su vez, pues eso hacen falta gente con muchísimo valor de tomar decisiones. Porque cuando tomas una decisión, digamos, tienes el 50% de posibilidades de equivocarte. Y a nadie nos gusta equivocarnos. Entonces, cuando tienes que tomar una decisión, normalmente tiembla el pulso. Bueno, sobre todo algo que afecta, ¿no? Sí, a nivel político suele ser... El modelo más seguro es el modelo continuista. Exacto. En el que sigues haciendo lo mismo que antes y los cambios son siempre menores, muy pequeñitos, para que no te digan que no has hecho nada, ¿no? Pero aquí hay mucha alergia al cambio, a pesar de... Una de las cosas que más me sorprende a mí de la universidad es... Si tienes gente que le estás exigiendo que sean disruptivos, que propongan nuevas ideas, la propia organización es la más alérgica al cambio, ¿no? Con lo cual tienes a gente que le estás pidiendo ser disruptivo con... De todas formas, es que quizás en lo que tenemos a nivel nacional nos hace falta un modelo que quede más claro. O sea, es fácil echar por tierra el trabajo que están haciendo muchos gestores universitarios, ¿no? Y la universidad siempre, o sea, habla de la autonomía universitaria y que podrían hacer más con esa autonomía. Bueno, sí y no. Porque también tienes una normativa a nivel regional, otra normativa a nivel nacional, que te encasilla bastante. El problema no es únicamente a nivel de qué puede hacer una universidad, qué se puede inspirar desde la CRUE, ¿no? El Consejo de Rectores de la Universidad Española, pero es que después existe una normativa que depende del gobierno o de los gobiernos que han ido pasando sucesivamente, que han ido haciendo diferentes modificaciones, que ya te encasilla bastante.
Entonces realmente el ejercicio es de muchísimo más profundo y de muchísima más envergadura. Yo creo que sería injusto cargar las tintas sobre universidades concretas y las responsabilidades que tienen, digamos, los gestores que en cada momento están. Yo creo realmente que el margen de decisión que tienen es pequeño. Y te lo dice uno que siempre, digamos en pité comité, pues siempre despotricas un poco de tus gestores. Cuando, oye, que esto podía funcionar mejor, esto... Pero es que al final te das cuenta que el cambio que es necesario es un cambio de mayor calado, Pablo. Eso quizás también te lo da la vida, ¿no? Ya cumpliendo mis 50 años, pues ya mira uno con más humildad, es darte cuenta que las cosas no son tan fáciles de resolver, que si están tan mal, asumiendo que los demás son tan buenos como tú y tienen tan buen espíritu, dice, por algo será, ¿no? Y quizás el problema está más arriba, ¿no? Por ejemplo, Pablo, el tema que está ocurriendo, el cómo con estos sistemas de acreditación, la urgencia por publicar, se están dando unas anomalías tremendas, ¿no? Y se está haciendo el caldo gordo a las editoriales, se están enriqueciendo a los editoriales, o sea, capitales extranjeros, España, se están forrando con el esfuerzo de muchísimo profesorado de las universidades españolas, ¿no? Eso... Sí. Y eso no... Ahí no puede hacer mucho una universidad, eso es a nivel... No, claro. Pero lo cierto es que cuando miras con cierta perspectiva ves que las cosas van cambiando. Es decir, hace 20 años no existía ningún sistema de evaluación ni de acreditación nacional. Eso es algo que empezó en el año 2002, si no recuerdo, 2003 se constituyó, si no recuerdo mal, la ANECA, y entonces aquí nadie investigaba, o quien investigaba era de una forma un poco desordenada. Ahora de repente tienes una universidad en que todos los profesores prácticamente, o todos los que se han incorporado en la carrera universitaria, ya tienen claro pues qué es lo que tienen que hacer. Ahora evidentemente han encontrado muchos el truco, ¿no? Y en ese truco de hiperpublicar y demás, pues claro, se están cometiendo muchas irregularidades, pero es un modelo que sí que va madurando. Pero nosotros mismos en el mundo del software, antes solo existían las patentes como mérito. Ahora el software, que fuimos los primeros aquí en la Universidad de Sevilla en registrar software. Sí. Y ahora ya eso se incluye como un mérito. ¿Pero por qué? Porque al final lo haces, lo defiendes, llega a los sitios donde se está estableciendo esos criterios y se acaban cambiando las cosas. Las cosas cambian, lo que pasa también necesitas no solo quejarte en el bar, sino moverlo y en los sitios adecuados para que ese cambio con cierta perspectiva vaya sucediendo y las cosas vayan cambiando. Yo creo que en ese problema que comentas, clarísimo, del mundo editorial, que está pervertidísimo, en el que tú además revisas el trabajo para que otros se enriquezcan gratuitamente, pues claro, hay cosas que esperamos. Yo creo que todos esperamos que cambien y lo tenemos claro y cambiará. Y dentro de 5 años hablaremos y seguramente tengamos un modelo mucho más abierto, más colaborativo y más acorde a nuestros tiempos, ¿no? De esta forma, ya por transicionar a la siguiente fase, ¿no? Que es la parte un poco más personal y la que hablamos de cómo organizas tu tiempo, yo creo que aquí tendríamos que hablar de esa esquizofrenia que hemos tenido un poco, que hemos ido hablando de cositas, ¿no? Porque de lo primero que a mí me llamó la atención cuando empecé a trabajar es la cantidad de cosas que uno tiene entre manos, ¿no? Entonces hemos hablado de dar clase, hemos hablado de investigar, luego la parte de gestión, de burocracia, ¿no? Y ya tantas tareas como te vayas enmarronando, ¿no? Pues la transferencia en sí mismo también es un esfuerzo adicional, la relación con la industria. Entonces estamos hablando muchas tareas en muchas áreas diferentes que no están necesariamente interconectados. Dado ese escenario, ¿cómo organizas tu tiempo para sobrevivir? ¡Wow! Y para disfrutar de tu trabajo, como has prometido que Mira, me lo has puesto fácil así. Yo disfruto de mi trabajo porque una cosa que conforme te vas haciendo mayor puedes elegir son a los compañeros de viaje. Y yo he tenido la suerte de elegir a los compañeros de viaje. Pero he tenido la suerte de elegir compañeros de viaje buenos porque me he encontrado con un grupo de personas bueno, porque si te encuentras con un grupo de personas malos y eliges entre los malos, o bueno, digamos menos buenos, pues te quedas con los menos buenos. Yo he tenido la suerte de encontrarme por mi camino desde el principio de mi carrera aquí en la Universidad de Sevilla, primero empezando por Miguel Toro, después empezando por mi compañero Amador Durán, que fue por el que me vine aquí, con gente a cual más excepcional, ¿no? Entonces, yo creo que la clave para disfrutar con tu trabajo es que tengas compañeros con los que disfrutes. Un investigador de la Universidad de Granada
En mi primera participación en un congreso nacional me dijo aquello de que te vas a encontrar en algunos momentos con la posibilidad de colaborar con diferentes profesores. Mi sugerencia es que siempre colabores con aquel que fueras capaz de tomarte una cerveza, ¿no? Y que te apeteciera, ¿no? He seguido esa máxima y me ha ido bastante bien. Y, digamos, llevándolo ya al terreno más personal a la hora de elegir, esto está muy ligado con la productividad, porque si te encuentras gente en la que puedes confiar plenamente, todo fluye mucho más. Podemos hablar de la productividad a nivel personal y a nivel grupal, que ahora podemos ver, porque sabía que un poco esta pregunta me la ibas a lanzar. Pero, digamos, no es baladí, ¿no? O sea, tener, digamos, por muchos métodos que tú tengas, si las personas con las que tú cuentas no comparten tu manera de vivir la investigación, la cosa no fluye. El primer método así sistemático de productividad me lo dio a conocer Joaquín Peña, el famoso GTD, el Getting Simple. Sabemos nuestro gurú, ¿no? Por ahí tenemos un podcast grabado con él. Efectivamente. Ya no es... Entonces era el GTD, ahora ya va con FAST, otra metodología. Efectivamente. He ido transicionando, ahora estoy en el MQP. Lo de coupé descapotable. Aquello de lo mejor que puedo. O sea, después de mucho tiempo pasando por un montón de herramientas, digamos, soy lector asiduo de blogs de productividad, de cómo hacerlo. No he encontrado la herramienta que se adapte a mis múltiples focos, mis múltiples responsabilidades. No lo encuentro. Quizás no lo encuentro, ya lo voy viendo cada vez más claro, porque en mi modelo de gestión, por ejemplo, de grupos humanos que dirijo, pues intento, digamos, darle el mínimo trabajo posible, ¿no? Si empiezas a cargar muchísimo a la gente, pues, digamos, pues no quieren trabajar contigo, ¿no? De manera razonable. Yo sería el primero que sería huyendo de un sitio donde no me organizan bien el trabajo, ¿no? Y quizás las técnicas de productividad, hay muchísimo de técnicas de productividad a nivel personal. Y claro, esas cuando yo te digo que no me escalan bien, porque gran parte de mi trabajo es colaborar con muchas personas. Colaborar con muchas personas que empiezan además a tener tantas responsabilidades como yo. Estoy pensando, por ejemplo, en Sergio, Manolo, Pablo Fernández, Amador, tú, o sea, mucha gente, José María, bueno, es que empieza a contar prácticamente todo el grupo, ¿no? Estamos teniendo todos aquellos que estáis haciendo titulares, aquellos que estáis tomando cada vez más responsabilidades. Y claro, digamos, la mayor carencia que yo encuentro ahora mismo son herramientas de productividad para hacer trabajo en grupo. Eso realmente... Está como tantos otros buscando el santo grial de las herramientas. Bueno, yo creo que quizás el mero hecho de tomar conciencia de que no va a haber una varita mágica es útil. Pero al mismo tiempo, darte cuenta que, digamos, no por ello debes de... digamos, abandonar la búsqueda de ese santo grial. Que algún día aparecerá. Efectivamente. Eso está inherente a la búsqueda del santo grial, que lo sigue buscando, aunque sepas que no existe. Bien, entonces, bueno, el sistema de productividad ya más o menos nos has contado el intento. Yo he vuelto a la libreta. Esto es algo que... Bueno, llevamos 7 temporadas preguntando sistemas de productividad, o sea... Sí, y más o menos el ciclo suele ser el mismo. Quien es caótico no tiene ninguno, y quien tiene algo va por modas. Va cambiando. Sí. Evolucionando. Bueno, pero los principios permanecen. O sea, lo que sí que es cierto, que en GTD yo creo que hizo bastante favor. Hay cosas básicas ahí, ¿no? Que pueden permanecer prácticamente en cualquier método. Sí, lo que sí, bueno, el GTD que era, yo ya lo descubrí en su momento, que era incompatible con tareas de larga duración, como unas tesis, por ejemplo. Porque estás respondiendo estás dando prioridad al menudeo, ¿no? A las cosas pequeñitas que eres capaz de responder rápido y no te sientas nunca a hacer esos proyectos que a veces requieren Pero fíjate, hasta incluso esa reflexión, Pablo, ya es importante, ¿no? El hecho de darte cuenta de que la herramienta de productividad, muchísimas herramientas parten de la premisa, con esta herramienta podrás incorporar todos tus proyectos, los profesionales, los personales. No, al final lo que te das cuenta es que cada aspecto normalmente puede tener una herramienta que se ajuste mejor que otra, y yo creo que al final de lo que se trata es que, según el caso, utiliza una u otra, y además esa flexibilidad, tener asumido eso, yo creo que te da muchas posibilidades para cuando pasas de un rol a otro.
Porque si no, a lo mejor, yo qué sé, estás de profesor normal, pasas a director de departamento, un director de instituto y sigues utilizando tu método anterior. Yo creo que tienes que estar abierto a utilizar un método de productividad diferente. El problema está cuando esos métodos de productividad, porque si tú estás trabajando solo, de manera aislada, ¡pah! Estupendo. El problema es cuando tienes que trabajar con muchas personas. Pues sí. Ahí. Son las noticias que hubo hace un mes más o menos del gobierno de Murcia, ¿no? Lo contaban en un podcast hace un tiempo, ¿no? Lo he escuchado. Sí, que el gobierno de Murcia se organiza a través de un grupo de WhatsApp y tal, ¿no? Lo había escuchado. Y entonces dicen, claro, que el consejero y tal se van poniendo de acuerdo en un grupo de WhatsApp. Entonces tienes el grupito de los colegas y luego el grupo del gobierno del... Bueno, si eso funciona bien, oye, mira... Ellos sabrán, pero bueno... A quien Dios se la dé, que San Pedro te la bendiga, ¿no? Cuando luego le robe la cuenta, ya verán. Sí. Bueno, entonces en esa visión ya tradicional que tenemos aquí sobre el éxito, ¿no? Normalmente pues nos traemos a gente que creemos que son de éxito en ese aspecto que está más o menos socialmente aceptado, pero nosotros tenemos una visión mucho más simple, gente que son capaces de encadenar un conjunto de días buenos, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuándo terminas un día y dices, hoy ha sido un día bueno? Cuando tienes esa sensación de que tú has podido con el día y el día no ha podido contigo. Digámoslo así, haciendo un juego de palabras, cuando el día ha sido bueno contigo. Yo creo, y es una frase que he tomado de este libro último, de Essentialism, es cuando te das cuenta que has estado en los sitios donde verdaderamente has aportado y no has estado en sitios donde no has querido estar. Eso me ha generado ciertas frustraciones cuando he aprendido esa lección, porque ha habido muchos sitios donde digo, ahí no debo de estar, debo de estar más tiempo con otras personas con las que no estoy. Pero fundamentalmente yo creo que para mí un día bueno es cuando tienes la sensación, eso está muy ligado con la productividad, que no te ha podido el día que tú lo has controlado y digamos que las cosas han fluido, ¿no? Y fundamentalmente eso, que has estado o que no has estado en ningún sitio que no has querido estar. Bien, entonces, antes de dar el salto a esa parte ya hiperpersonal, ¿no? Yo creo que esto queda muy bien hilarlo porque hay un par de temas de los que no hemos hablado, ¿no? Y normalmente hablamos del currículum en un plan más amplio y tal, y yo sé que a ti no te gusta esto, pero yo te lo tengo que preguntar, ya luego si quieres lo corto. Que bueno, eres presidente de Sistedes. Sí. Y entiendo que siendo presidente es un lugar en el que quieres estar, ¿no? Claramente. Disfruto muchísimo con la presidencia de Sistedes. Digamos... Que, bueno, primero Sistedes es la Sociedad de Ingeniería de Software y Tecnología de Desarrollo de Software. Efectivamente. Bien. Somos más allá de 300 socios, fundamentalmente personal investigador. Entonces, bueno, cuando yo me incorporé al mundo investigador, yo no sabía lo que era una sociedad científica, no estaba creada Sistedes, ni tampoco estaba, digamos, la sociedad paraguas que engloba a Sistedes y a otras, que es la Sociedad Científica de Informática de España. Pero afortunadamente hubo hombres, pues, digamos, profesores muy visionarios, en este caso, pues, Paco Tirado, por la Sociedad de Sarteco, la de Arquitectura de Ordenadores, Miguel Toro, que fue el que, digamos, fundó Sistedes, que, digamos, vieron la necesidad de, digamos, aglutinar, coordinar, fundamentalmente sería coordinar un poco los esfuerzos que se hacían de diferentes grupos universitarios de informática para tener una mayor presencia y tener una mayor influencia en los sitios donde hay que tenerla, ¿no? Entonces, cuando se me planteó la posibilidad de presentarme para ser presidente de Sistedes, lo valoré muy seriamente porque hacerlo bien consume bastante tiempo, ¿no? Pero claro, el ofrecer un servicio a compañeros con los que te llevas viendo tanto tiempo, pues es algo que apetece. Y son cosas además que muchas veces te oxigenan, porque te hace ver una realidad que va más allá de lo que estás viendo todos los días. Te hace aprender muchísimo, porque cambias de foro y normalmente te encuentras con personas pues muy capaces, ¿no? Y sí, he empezado digamos, a gustar de lo que es, digamos, el sentimiento de comunidad, ¿no? Que tanto me ha comunicado el anterior presidente de Sistedes, Antonio Vallecillo, catedrático del mismo área en la Universidad de Málaga, de lo que es hacer comunidad, ¿no?
Y creo que desde ese punto de vista sí que ha aumentado la carga de trabajo, pero afortunadamente cuento con unos colegas fantásticos, ¿no? Ernest Teniente, de la Politécnica de Cataluña, Juan Hernández, de la Universidad de Extremadura, Paqui Lucio, del País Vasco, que somos los que constituimos la Comisión Permanente de SISTEDE. Reunimos con muchísima frecuencia, estamos continuamente tomando decisiones y es un trabajo muy agradecido, es muy bonito, porque fundamentalmente de lo que se trata es de defender intereses de una comunidad en la que tú crees. Pues entonces a mí que me va eso, pues se disfruta. Bien, bien. Bueno, entonces hemos hablado de investigación, clases y vamos nos queda una parte esencial tuya y es la parte del tiempo libre. Porque en ese poquito de tiempo libre que me imagino que tendrás por todas estas responsabilidades y tal que llevas hacia adelante, ¿a qué lo dedicas? ¿Qué haces en ese tiempo? Yo digo que el 100% a mi mujer, Ajá. a Isabel. Isabel te dirá que eso que ese 100% es muy chico. Es muy chico. Se queda con la última cifra, con el 0. Yo intento que mi tiempo libre sea 100% a Isabel. De hecho, lo tengo... Bueno, sabéis, el nombre del grupo de investigación, ISA, realmente, aparte de ingeniero de software aplicada, bueno, eso fue secundario. Realmente, como sabía que le iba a ser infiel a mi mujer, en el sentido de que le iba a dedicar más tiempo a la creación del grupo y a su mantenimiento, pues el tiempo libre lo dedico a ella y en la medida posible con mis hijos, ¿no? Que ya están todos en unas edades que, bueno, tienen, digamos, cuesta trabajo convocarlos a todos, ¿no? Pero familia. No hay otra cosa. Y amigos. Qué bueno. Bueno, yo creo, nos puedes recomendar, en este caso no serie porque no pega aquí, pero... un librito. Un librito, algo, ¿no? Sí, porque antes dijiste eso de Essentialism, ¿no? Sí. Como una lectura que te ha marcado últimamente. Lo que me marcó realmente cuando terminé la tesis doctoral, precisamente buscando más tiempo, dije, voy a buscar lecturas que me ayuden a ver de qué manera consigo hacer más trabajando menos. Y encontré un libro que se titula así. El libro se llama Rest, Why Not Get More Done When You Work Less, ¿no? Y entonces, pues, con ese libro, pues aprendí una cosa importante, ¿no? Que era muy necesario y muy recomendable hacer el vago de manera deliberada. Hay algunos que lo llevan al extremo, ¿eh? Efectivamente. Entonces, claro, para personas sí, muy activas y que amas tu trabajo y es tu pasión, pues eso el descanso a veces lo ves como una pérdida de tiempo. No estoy tan enfermo como a pensar que una pérdida de tiempo, pero en cierto modo, aunque quieres creer que no es así, en el fondo muchas veces se traduce, y sobre todo en periodos muy puntuales, ¿no? Entonces el libro, pues fantástico, porque tengo que descansar. Me lo ha mandado el médico, ¿no? Se estuvo bien. Pero este verano leí este libro que citaba antes, de Greg McKeown, Essentialism, que está fenomenal. A mí me ha gustado mucho porque, digamos, antes cuando me decíais esto de montarme en el DeLorean, volverme hacia atrás, ¿no? Y decía, si algo me dijera, Antonio, céntrate en lo esencial. Rompe un poquito el esquema del libro anterior, de buscar hacer más haciendo menos, porque lo primero que te dice un esencialista es que tienes que hacer menos. Tienes que todos los días elegir al menos una cosa que no vas a hacer. Entonces, no existe, digamos, casi todas las técnicas de productividad muchas veces van enfocadas a ver de qué manera todo lo que tú quieres hacer lo metes ahí, lo que sea. Timeboxing, un montón de técnicas para... Cuando muchas veces a lo mejor la pregunta es, ¿pero realmente lo debo de hacer? Y ahí en ese libro la verdad que está bastante bien, va a lo esencial. Sí. ¿Realmente tenemos que hacer este programa? Mira, corta y nos vamos. Nos viene bien para cerrar temporada y dejarlo ahí colgado, cliffhanger. ¿Volveremos o no? Ya, eso. Lo vamos a reflexionar, ¿sabes? Vamos a dar una vuelta. Oye, Fran, decía antes que series no, pero a mí hay una serie que me encanta, ¿sí? Que son las de TED Talks. No son series propiamente dichas. Son las charlas, sí, estas, ¿no? Sí, pero concretamente hay algunas que son muy motivantes. Y de hecho, como el buen sistema de etiquetas que tiene esta gente, yo estoy suscrito y les digo que me envíen charlas motivadoras. Y bueno, rara es la semana que no escucho un par de episodios o 3,
como son de corta duración, están muy trabajadas, la verdad que son muy recomendables. Son muy recomendables empezar el día con alguien que te haga ver las cosas con una perspectiva diferente, ¿no? Oxigena, obviamente. Sí, bueno. Pues bien, ya con esto llegamos al final del programa, que bueno, yo no lo he dicho y lo he dado casi por sentado, ¿no? Antonio fue mi director del proyecto final de carrera. Sí. Ahí fue donde nos conocimos. Fue el culpable de que yo volviera de la empresa privada y demás. Además, presume de decir que sabía que ibas a volver a entrar por esa puerta. Efectivamente. Cuando te fuiste yo sabía que te ibas a volver. Y bueno, fue mi director de tesis, que llevo bastante tiempo, además, y el culpable de que yo esté aquí. Y bueno, para mí, en cierta forma, esto es un orgullo entrevistarte, aunque haya tenido que tardar 7 temporadas en hacerlo. No era esencial, Pablo. Claro, no era esencial. Y te he tenido que convencer hasta que no te ha quedado otra, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto es como cuando Jordi Évole deja su programa y dice lo último que voy a hacer es entrevistar a mi padre, ¿no? Pues él es mi padre académico, así que para seguir añadiendo incertidumbre si habrá una 8ª temporada o no, yo creo que esto está bien decir que... Nada, la temporada que viene no será Pablo Trinidad quien presente, quién sabe. No sé, no sabemos, ¿no? Bueno. Así que bueno, he disfrutado mucho la entrevista, porque yo ya conozco gran parte de la historia, pero ha sido complicado sintetizarlo en este ratito. Sí, muy complicado. De todas formas, a mí también me gustaría añadir que he disfrutado muchísimo con Fran, contigo. Esta es la primera vez que me pongo unos cascos y hablo delante de un micrófono. La verdad que es una sensación muy apetecible, sí, muy cómoda, muy a gusto. Además, estamos en un clima, en un ambiente ahora mismo muy agradable. Y, hombre, la pena de no haber tenido tiempo para prepararme las preguntas como se debe, ¿no? Seguramente cuando lo escuche diría, esto lo hubiera dicho de una manera u otra, pero el mero hecho de saber que tenías tanta ilusión porque participar en tu programa y de Fran, pues la verdad que ha sido... digamos, una experiencia que ha excedido con mucho lo que yo me esperaba y he disfrutado muchísimo. Pues, sí, la idea es que estemos aquí como tomando cervezas de buen rollo, sí, pero hoy sí. Pero bueno, la verdad que con un poquito de tiempo podríamos haber traído la cerveza. Que no quita que no lo tomemos luego. Exacto. Pues bien, con esto, Fran, cerramos temporada. Efectivamente, pero antes hay que recomendar a los oyentes que nos pueden escribir en distintos medios de contacto, que en este caso pueden escribirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Pueden encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tiene un fantástico link al nuestro canal de Telegram, ahí para comentar un poquito la jugada. Pueden vernos en YouTube y pueden suscribirse en iVoox y iTunes. Y todo esto sin guión, ¿sabes? Así que esto ya... Doy fe de que está sin guión. Que después de 7 años como para no sabérmelo, ¿sabes? Que viene como Carlos Herrera. Sí, exactamente. Con todo puesto. Y te ha faltado el correo electrónico. Ay, venga, por un poquito, ¿ves? Tengo... Ese es tienes ganas de irte de temporada. El 9,5. Sí. Bueno, el correo hola@tecnologería.com. Y ahí escribe. Y ahí es donde tenéis que mandarnos las cosas para decirnos, volver a una 8ª temporada, volver. ¿Volverá Pablo? ¿No volverá Pablo? Claro. Miré yo, ¿qué pasará? Aquí nos vamos sin edie. Exacto. Pues con esto nos despedimos una temporada más. A cuidarse. Y cuidarse mucho. Hasta otra.